es un tema considerado por años. Si los dinosaurios vivieran hoy, ¿cómo sería el mundo? ¿Qué pasaría con la población humana y podrían sobrevivir los dinosaurios? Considerado a fondo por las franquicias cinematográficas de Parque Jurásico y Mundo Jurásico, es fácil imaginar un mundo donde los humanos vuelven a ser presas, ocultos en la maleza, mientras grandes terópodos nos cazan para alimentarse. ¿Qué tan preciso es esto? Hoy estaremos explorando varias teorías sobre lo que podría pasar si los dinosaurios aún existieran en la actualidad, con y sin la presencia de seres humanos. Siéntate y relájate mientras hacemos algo un poco diferente. Traerte a los dinosaurios 66 millones de años después. Supongamos que, por especulación, vivimos en un mundo donde es posible revivir dinosaurios usando fósiles y conservar su ADN. En un escenario similar a Parque Jurásico, esto generaría preocupaciones éticas y podría alterar el equilibrio natural si algo falla. Primero, consideremos que existe un riesgo muy bajo de que un dinosaurio siquiera sobreviva en la actualidad sin una fuerte bioingeniería. Muchas enfermedades actuales menos peligrosas en el Mesozoico pondrían en riesgo al dinosaurio moderno. Esto significa que habría muy pocas posibilidades de traerlos de vuelta a gran escala en primer lugar. Clonar o resucitar dinosaurios a partir de sus restos sería un desafío casi imposible en sí mismo, ya que el ADN se degrada con el tiempo. A lo largo de los millones de años que estos animales habrían pasado fosilizándose, prácticamente no quedaría nada para clonar en primer lugar. Pero ¿qué pasaría si estos obstáculos mágicamente no fueran un problema, en un escenario donde clonar dinosaurios fuera completamente seguro? ¿Qué pasaría si pudiéramos traerlos al siglo XXI? Si los dinosaurios estuvieran confinados a parques temáticos y zoológicos, no habría forma de eliminar las preocupaciones éticas, sin importar la situación en la vida. Se sabe que algunos dinosaurios migraban en enormes manadas, y para animales como los saurópodos y los grandes terópodos, su tamaño por sí solo requeriría un recinto inmenso, que sería increíblemente difícil de mantener. Si a esto le sumamos el hecho de que los humanos modernos no tendrían idea de cómo cuidar adecuadamente a estos animales, tenemos una letanía de malas ideas. En caso de que los dinosaurios logren escapar de su cautiverio o sean reintroducidos intencionalmente a sus entornos, nos enfrentaríamos a un conjunto completamente nuevo de desafíos. Reintroducir dinosaurios en entornos que ya están al borde del colapso como resultado de la actividad humana moderna podría ser el golpe final, deshaciendo décadas y décadas de trabajo ambiental realizado por organizaciones sin fines de lucro y científicos. Los animales modernos no podrían hacer frente a la competencia por recursos que traería la introducción de dinosaurios, lo que significa que muchas especies en peligro de extinción o no especializadas se extinguirían, mientras que los grandes dinosaurios podrían no ser capaces de sobrevivir alimentándose de plantas y presas modernas, llevándolos a extinguirse una vez más. Esto no quiere decir que todas las especies de dinosaurios tendrían dificultades para sobrevivir. Si resucitáramos pequeños dinosaurios ornitisquios o terópodos adaptables, eso tendría un impacto mínimo en sus entornos. Podrían tener una oportunidad, aunque, dado que simplemente no sabemos cómo eran estos animales en vida, no habría ninguna garantía. Podemos comenzar este escenario discutiendo un cambio importante que traería la supervivencia de los dinosaurios hasta el siglo XXI. Nosotros, los seres humanos, no estaríamos aquí. La existencia misma de Homo sapiens como especie se debió a circunstancias relacionadas con la adaptación, la evolución y el cambio ambiental. Tras la extinción de los dinosaurios no aviares, los mamíferos se diversificaron y evolucionaron para ocupar los nichos actuales, porque los dinosaurios ya no estaban ahí para ocuparlos. Y es directamente gracias a la extinción de los dinosaurios que hoy tenemos animales como elefantes, jirafas, leones, tigres y humanos.
Si los dinosaurios hubieran seguido evolucionando durante otros 65 millones de años, sin duda tendríamos muchas especies nuevas, maravillosas y extrañas de animales. Pero lo más probable es que los mamíferos seguirían siendo criaturas pequeñas y escurridizas que ocupaban la maleza y las madrigueras de los entornos del mundo. Pero ¿qué pasaría con los propios dinosaurios? ¿Cómo podrían evolucionar? Es difícil decirlo sin el evento de extinción del Cretácico final. Es poco probable que el mundo tuviera la misma vegetación o compartiera las fluctuaciones climáticas de nuestro planeta. A lo largo de lo que conocemos como la era Cenozoica, habría habido periodos fríos y cálidos, pero estos habrían ocurrido en diferentes momentos, y esto podría haber resultado en la extinción y evolución de nuevas líneas de dinosaurios sobre las cuales solo podemos especular. En épocas frías, los dinosaurios probablemente desarrollaron plumón más grueso y aislante para protegerse, como sucede en nuestro mundo. Con la ahora extinta megafauna de mamíferos de la era de hielo, una gran cantidad de animales pequeños y coloridos poblarían las regiones tropicales ecuatoriales, y las cadenas montañosas y desiertos que conocemos hoy estarían llenos de dinosaurios adaptados a estos respectivos climas. Los pterosaurios pudieron evolucionar para adaptarse a la diversidad de aves modernas, y los grandes reptiles marinos probablemente habrían adoptado formas nuevas y extrañas. 66 millones de años son solo un instante en la escala geológica. Habría sido suficiente tiempo para que los dinosaurios adoptaran nuevas formas para el siglo XXI. Sería un mundo extraño, sin vida humana, pero lleno de dinosaurios. Este escenario plantea preguntas sobre la inteligencia. ¿Lograría alguna especie de dinosaurio en este tiempo alcanzar la sapiencia de la misma manera que los seres humanos en nuestro mundo, hoy en día? ¿Podríamos ver vastas y extensas ciudades de dinosaurios tecnológicamente avanzados que piensan, aman y luchan como nosotros? Es difícil decirlo. La alta inteligencia no es el objetivo final de la evolución. No existe un objetivo final. Los animales que están bien adaptados a sus entornos son tan exitosos sobreviviendo en ellos como nosotros en el nuestro. Y simplemente ocurrió que la inteligencia se desarrolló como nuestra principal herramienta de defensa. En nuestro video anterior hablamos sobre la inteligencia teorizada de algunas especies de dinosaurios, sobre cómo los verdaderos odontidos y dromiosáuridos suelen percibirse como los dinosaurios no avianos más inteligentes. Así que quizás si llegara a ocurrir un evento así, estas podrían ser las especies que lo lograrían. Aunque es interesante imaginar un mundo poblado por dinosaurios parlantes que usan herramientas y son altamente inteligentes, se necesitaría un conjunto de circunstancias muy específicas para siquiera empezar a producir un animal así. Así que todo lo que podemos hacer es especular. En las adaptaciones de King Kong antes de que el simio sea llevado a Estados Unidos, él prospera en la isla Calavera, aparentemente un lugar que la evolución olvidó. Cuando los exploradores humanos llegan, se encuentran con invertebrados colosales, murciélagos gigantes y dinosaurios. En las selvas de este mundo olvidado habitan grandes terópodos y saurópodos similares al Apatosaurus, versiones adaptadas de sus antepasados mesozoicos. Esto no es de ninguna manera la única obra que ha girado en torno a dinosaurios viviendo en alguna isla inexplorada en la actualidad. La novela de Julio Verne de 1874, Viaje al centro de la Tierra, y el clásico de Arthur Conan Doyle de 1912, El mundo perdido. Ambas giran en torno a la idea de que en selvas y cuevas remotas existen animales olvidados por el registro fósil. Aunque estas ideas carecen de mérito científico, resultan lecturas interesantes y hacen reflexionar sobre qué pasaría si los humanos modernos encontráramos un lugar así en la realidad.
Supongamos que unos exploradores encontraron una isla desconocida en medio de uno de los principales océanos del mundo. Ha logrado albergar dinosaurios no avianos descendientes de especies que sobrevivieron la extinción del Cretácico y pudieron adaptarse para vivir seguros. En tiempos modernos, esto no solo revolucionaría nuestra comprensión de la paleontología, literalmente sería un milagro científico, sino que también generaría cientos y cientos de preguntas. El candidato más probable para ser un sobreviviente de este tipo serían los dinosaurios pequeños, ágiles y omnívoros, como algunos de los terópodos emplumados, parientes lejanos de las aves modernas. ¿Cómo reaccionarían los humanos al verlos? Mientras que los científicos harían todo lo posible por estudiar y proteger a estos animales sin representarles ninguna amenaza, instantáneamente se convertirían en el objetivo más valioso para los cazadores furtivos de todos los tiempos. Existe una gran probabilidad de que, al enterarse del descubrimiento de estos animales, inmediatamente estarían en riesgo por el cambio climático, la deforestación y más. Deberían ser vigilados de cerca por quienes los estudian. Esto también podría plantear una pregunta en torno a la criptozoología pseudocientífica. Si todos los críptidos dinosaurianos resultaran ser seres vivos, reales y auténticos, ¿cómo reaccionaría el mundo? Animales como el moquel en Bembe estarían en peligro si se confirmara su existencia y los cazadores furtivos intentaran rastrearlo. ¿Podrán los científicos protegerlo el tiempo suficiente para conocer su ascendencia e historia natural? Si se confirmara que el monstruo del lago Ness es un plesiosaurio del Mesozoico, ¿podríamos estabilizar su población y salvar su especie de la extinción? Obviamente, escenarios como este están fuera de discusión, pero es interesante analizar lo que podría suceder en una situación hipotética como esta. Mientras que es fascinante imaginar a Tyrannosaurus rex recorriendo las cordilleras y llanuras de Montana, o a Spinosaurus aegypticus bañándose en las aguas del río Nilo. No olvidemos que los dinosaurios en sus descendientes aviares aún existen hoy. Más de 11.000 especies de dinosaurios, las aves, pueden verse desde nuestros jardines, ríos, campos, bosques y costas. De estas, casi 700 están en peligro o peligro crítico de extinción, y algunas especies tienen menos de 10 ejemplares por acciones humanas. Si no podemos mantener a los dinosaurios que tenemos, sin duda sería una terrible idea intentar traer dinosaurios extintos al siglo XXI. La introducción de los dinosaurios provocaría una serie de desastres para los que el mundo natural no estaría preparado, resultando en desastres ecológicos tanto para nuestros animales como para los del pasado de la Tierra. Al mitigar los desastres industriales y el impacto humano en la naturaleza, lo mejor es mantener a los dinosaurios no avianos en los museos,